Una de las discusiones más fuertes de la iglesia cristiana en todos los tiempos es si somos salvos solo por fe o además de fe necesitamos las obras para ganar, como muchos dicen, la salvación. Es por eso que te pido que te quedes en este video hasta el final, porque sé que va a edificar tu vida. Bendiciones. Para mayor claridad vamos a usar versículos de lado y lado. Los versículos claves que utilizan aquellos que dicen que la salvación es solo por fe, pero también los versículos que utilizan aquellos que dicen que además de la fe, la salvación tiene que ganarse por obras. Veamos lo que habla la palabra de Dios al respecto. En el mismo contexto de si la salvación es por fe o por obras, vamos a hablar de un hombre llamado Abraham o Abraham, porque así le cambió Dios su nombre. Hay un versículo que nos habla acerca de cómo Abraham logró ser justificado delante de Dios. Pero en otro contexto, en otro lado de la escritura, parece mostrar lo contrario. Esto porque el apóstol Pablo, tratando de exponer el pensamiento de Dios que la salvación es solo por fe, habla acerca de que Abraham la consiguió o fue justificado por ella, es decir, por la fe. Sin embargo, en otro pasaje vemos al apóstol Santiago que nos habla que Abraham, además de la fe, pareciera que le fue necesaria las obras para que Dios esto le contara como justicia. Pero veamos los versículos y luego desarrollaremos el argumento real al respecto, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nunca se contradice. Y en uno de los temas que la palabra de Dios es más enfática y clara es sobre si la salvación es solo por fe o además de la fe se necesitan las obras para ser salvos. Veamos lo que entonces habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El apóstol Pablo nos deja claro que Abraham fue justificado no por las obras, ya que si por ellas hubiera sido justificado, tendría de qué gloriarse para con Dios, entonces ya la salvación no fuera por gracia, como él mismo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo nos habla claramente que la salvación no es por obras, sino por fe. Sin embargo, tenemos otra corriente del pueblo cristiano que añade y dice que la fe es insuficiente, que además de la fe, para ser salvos necesitamos lograrlo a través de nuestras buenas obras. Veamos uno de los versículos que es más rehaciente en todos aquellos que creen de esta manera. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veéis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta afirmación del apóstol Santiago aparentemente pareciera contradecir lo dicho por el apóstol Pablo. Sin embargo, estas son posiciones que no se contradicen. La palabra de Dios nunca se contradice. Todos sus pensamientos contenidos en ella se abrazan perfectamente. Sin embargo, para tener claro lo que el apóstol Santiago quiso decir y que no contradice en nada lo escrito por el apóstol Pablo, es tener en cuenta el verbo que utiliza en uno de sus versículos. Cuando en el versículo 24 dice, vosotros veéis, el verbo utilizado aquí es ver, es decir, ustedes ven. El contexto de lo que habla el apóstol Santiago es tratar de poner oposición al pensamiento de que somos salvos solo porque con nuestros labios profesamos tener una fe, pero que no es sustentada por nuestras obras. Él trata de dejar claro que si las obras no muestran la fe que tenemos, tal fe es muerta. Es por eso que él dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras. Claro, Dios no necesita ver nuestras obras para conocer que hemos creído. Las obras son necesarias, pero para los hombres, ya que la fe por sí sola no se puede ver. Nosotros como hombres sí necesitamos las obras o los frutos, que es lo mismo, para conocer si aquel que está diciendo que ha creído, que aquel que afirma que tiene fe en Cristo, en su palabra o en Dios, esa fe es real. La realidad de la fe del hombre y del creyente es reflejada y mostrada a través de las obras. Las obras son las que nos van a demostrar o a decir si tal ha creído o no. De esta manera queda claro que la salvación es solo por fe, como lo dice el apóstol Pablo. Sin embargo, a Santiago el apóstol le tocó lidiar con aquellos que decían tener fe, pero que sus obras mostraban lo contrario, porque tal fe sin obra es muerta. Que Dios te bendiga.